podría conllevarlo a un tema de causal inminente de vacancia o un tema de una denuncia constitucional. En la comunicación estamos con Ricardo Belmont. Él es periodista, él es político, ha sido parlamentario, ha sido diputado y también ha sido una persona ligada al presidente Pedro Castillo un momento de su gobierno, cuando le habían anunciado como un asesor externo, pero que en esos instantes está ligado al ámbito de las actividades privadas, pero no desligado de lo que pasa en el país en este momento. Ricardo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Ricardo. A ver, ¿cuál es tu opinión? Podemos discrepar abiertamente, que sea los puntos de vista, pero ¿cuál es tu opinión de lo que está pasando en estos momentos en el país con todo lo que conocemos de los últimos días? Bueno, lo que está pasando en el país es lo que nunca pasó antes. Jamás vi cómo la Constitución se quiere cambiar de a puchos dentro del Congreso, pero no quieren una nueva constituyente, pero ellos la van cambiando, la van interpretando, y entonces ahí es una jugada, me parece, un poco absurda, contradictoria de lo que es la democracia. La democracia se basa en una elección donde hay un ganador, donde hay un Congreso elegido por el pueblo, elecciones que siempre las discutí, la manera en que se hacen, con las encuestas, con la manipulación, y finalmente tenemos esta situación política que nadie imaginó jamás y que se da permanentemente ya como una constante y cada vez peor. Es decir, el Congreso cada día tiene nivel más bajo de congresistas, muchos de ellos cuestionados, y tenemos un ejecutivo que todavía no arma un equipo que pueda dar la confianza y la seguridad al país para salir adelante, ¿no? Entonces, cuando vemos estas contradicciones en política, yo veo dos cosas. Primero, que nunca se hostigó tanto a ningún presidente elegido por el pueblo como a este, que con todos sus defectos, la parte subjetiva ya no entra a tallar acá entra a tallar las leyes, y tenemos un jurado nacional electoral, tenemos una ley electoral, tenemos una forma de votar, tenemos una democracia constituida, tenemos los poderes del Estado perfectamente separados, pero cuando todo eso es una mezcolanza, ingresan los opinólogos a interpretar a su manera la Constitución, ya es como, siempre hago yo la metáfora, jugar con pelota cuadrada. Nadie entiende nada. El pueblo no le interesa ya la política, porque piensa que todos los que están en política o estamos en política no decimos la verdad se ha deteriorado, la verdad se ha desprestigiado en nuestro país, entonces hoy día estamos todos medios tibios, porque no sabemos qué cosa es qué cosa, siempre nos mezclan la Constitución, que no debe venir, no debe cambiarse, pero la cambian. La interpretación de la Constitución, que durante 30 años nadie la quiso mirar, ahora se mira por los mismos que cometieron los errores. Es increíble. Este es un país muy rico, que está empobrecido social, moralmente y no económicamente. Fíjense ustedes qué curioso. El país, se hablaba de que venía pues un comunismo, un terrorismo, no, nada de eso ha ocurrido. Yo creo que este es un país neoliberal, sigue siendo neoliberal, sigue tan corrupto como siempre, pero los corruptos de antes no quieren que haya nuevos corruptos, por decirlo de una manera metafórica, y a mí me parece que lo que estamos destruyendo es la democracia en el país. Ese es mi opinión. Pero, Ricardo, ¿no crees que los casos de corrupción que envuelven al presidente Pedro Castillo no ameritan la atención oportuna de todas las entidades correspondientes, caso Congreso, caso Fiscalía? Ricardo, creo que se nos fue la señal de internet en este momento con Ricardo Belmont, que estamos conversando. Ahora sí, recuperada la conexión, Ricardo, te planteaba, los casos de corrupción que envuelven al presidente Pedro Castillo no ameritan la atención del Congreso, aunque esté desprestigiado, y de la propia Fiscalía. Se corta un poquito la transmisión, pero vamos a salvar la situación. Sí
¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Ya. Sí amerita todo lo que quieran, amerita que especulemos, amerita que todos los gobiernos tienen que ser cuestionados por una prensa libre, pero no por una prensa absolutamente inclinada a una descomposición social que es lo que estamos viviendo. Bien, vamos a esperar que se restablezca. Ese es un tema de... Mucho, ¿perdón? No, te escuchábamos, Ricardo, te escuchábamos. Ha habido la señal. Muchos de la prensa que hoy día son de país. Entonces yo no defiendo nunca a Castillo, ni tampoco pretendí un cargo público, sino que me gusta como empresario. Bien, vamos a restablecer la comunicación en estos momentos, si me confirman en producción, por favor, para que podamos tener un mejor diálogo con Ricardo Belmont en esta parte del programa. Ricardo, perdona, se está entrecortando la comunicación, como en estos momentos entiendo, y eso hace muy dificultoso que podamos dialogar y escuchar tu opinión sobre lo que estamos hablando en estos momentos. Pero a ver, esperando que no se vuelva a cortar la señal del internet, me mencionabas un tema de las críticas y denuncias u opiniones que se versan en torno al presidente Pedro Castillo. ¿Por qué discrepas con la postura de ciertos medios de comunicación? Cuando entiendo que más allá de la postura política de un medio, de una persona, están los hechos reales de lo que está pasando en el país. Sí, yo no he escuchado mucho tu pregunta, estoy tratando de salvar la situación, pero tengo entendido de que no se me escucha tampoco, ¿no? Entonces pueden interpretar mal mis palabras. Ajá. En síntesis, yo digo de que el presidente obviamente ha cometido muchos errores. Bien. Considero que lo ideal, perdón Ricardo, voy a pedir a producción que podamos retomar el diálogo, retomar el contacto correspondiente para que de esta forma podamos conversar, porque tu opinión es bastante importante para nosotros en este contexto político que estamos atravesando. Y esperando que no se vaya nuevamente la señal del internet. Sin producción, por favor, podemos retomar el contacto con Ricardo Belmont para que podamos seguir conversando sobre lo que está pasando en estos momentos en el país, debido a que se necesitan las diferentes opiniones, porque hay voces que, por ejemplo, se encuentran a favor y otras en contra, como en todo contexto, y lo que se conoce ahora, por ejemplo, una encuesta publicada en el Diario de la República, es que el 81% de la población consultada por IEP, el Instituto de Estudios Peruanos, 81% rechaza el Congreso de la República, mientras que la aprobación del presidente es de un 31%. La aprobación del Congreso solamente equivale al 10% de la gente encuestada y la del presidente al 31%. Curiosamente, en el tema de la intención o la percepción de la realidad nacional de la gente, se supone, según esta encuesta, que el 87% espera que se vayan todos y que se convoque a nuevas elecciones. Y solamente así se podría acabar con esta crisis. ¿Cuál es tu opinión sobre eso, Ricardo? Ya le he dicho muchas veces que la crisis la creamos nosotros siempre. La crisis la crean las encuestas. Si van a decir mañana quiere que cierren la televisión basura, la gente va a decir sí queremos que esté en la televisión basura. Pero eso no quiere decir que quiten los canales de televisión, porque la gente siempre está en base a una pregunta negativa. Nunca pregunta es positiva. ¿Usted cree que algún día se va a morir? Sí, creo que algún día va a morir. Esas son las preguntas que hacen las encuestadoras. Las encuestadoras, junto con el monopolio mediático, han destruido este país, en mi opinión, más que los políticos. Porque los políticos los eligen ellos, con sus encuestas y con sus medios de comunicación. Esa es mi opinión. Yo estoy contra este sistema corrupto y caduco
que ha fracasado en todas sus instancias y que no deja que el Perú salga adelante con toda la riqueza que tenemos. Pero ese este no es un país rico, pero Ricardo, este es un país que no se merece un maltrato psicológico como el que estamos sufriendo. Comparto plenamente esa parte, pero yo te pregunto, si es que tu posición respecto a las encuestas no es subestimar la inteligencia del peruano, de sentir, de saber lo que está pasando, que no estoy desconectado de la política, de lo que pasa en Palacio, lo que pasa en Congreso, pero sí estoy conectado con mi realidad en el mercado, mi realidad en el trabajo, el tema de desempleo, el tema de informalidad, y que de una u otra forma, aunque no me pregunta a mí una encuestadora, yo siento que algo está andando mal aquí y que tiene que cambiar. Sí, es que anda mal hace 50 años que yo narro la historia del Perú y que le he vivido, y siempre son los mismos problemas. Hay que dar soluciones, no hablar de los problemas ya los conozco. Los problemas están desde el día que yo fui electo alcalde en 1989. ¿Tú crees que a mí desde el primer día que fui alcalde alguien dijo Lima está bien? Lima siempre estuvo mal para todo el mundo. Y yo decía, señores, vamos a trabajar por Lima. Yo soy un optimista. Cuando veo una prensa negativa, unas encuestas que lo único que hacen es crear más crisis, ¿para qué sirven las encuestas? Es como un partido de fútbol, el opinólogo que está narrando el partido dice, vamos ganando el partido a los 10 minutos del primer tiempo y salgamos a festejar. Dejemos que el partido termine. No hay que romper la regla de juego. Cuando se rompen las reglas de juego, se cae la democracia. Acá tenemos que hablar de la política gruesa, es decir, qué país queremos, porque esta historia yo ya la vengo escuchando hace años. A mí me parece, cuando veo un programa de televisión de hoy, estoy viendo un programa de televisión de hace 30 años. Pero aún peor. ¿Por qué? Porque los problemas que ya conocíamos se han agravado. Y la corrupción y las instituciones cada vez se han corrompido más. Entonces, tenemos que preguntarnos si somos nosotros culpables de esto o no. Y cuando reconozcamos que sí somos culpables del país que tenemos, es empezar a construir un país de verdad. No un país que anda discutiendo si la señora Chirinos, que ayer era de Chimpún Callao y era una persona unida a una mafia, hoy día es una congresista respetadísima en los medios de comunicación. Entonces todas esas ambivalencias, esas contradicciones, nos llevan pues a no creer en nadie aquí. Y cuando no se cree en nadie, la democracia muere por sí misma. La democracia es respetar la decisión de los ciudadanos que votan cada 5 años en primera y segunda vuelta, cosa que es terrible. Debería haber una sola vuelta y un ganador, punto. No deberían haber elecciones obligatorias. 2. Tercero, cambiar el Código Penal. 4, cambiar la Constitución y modificar pues algunas normas que han permitido que el país deje de ser un país soberano, libre, independiente y caiga en manos de las corporaciones que se están haciendo dueñas de las decisiones políticas en el país. Los congresistas, la mayoría de ellos, tal vez con honrosas excepciones, los congresistas son lobistas que están negociando permanentemente con los poderes económicos por quién votan para destruir lo que ellos han construido. Ellos construyen una realidad y después ellos combaten la realidad que ellos han construido. Esa es mi opinión, la de siempre. ¿Ya? Yo ahora, no cambio de opinión. Pero Ricardo, el Perú necesita, sí. Ricardo, a ver, yendo una actitud propositiva y siempre comparándonos con los vecinos, el por qué ellos sí y por qué lamentablemente nosotros no. Ayer veía durante el partido de fútbol del Mundial una publicidad interesante del gobierno de Argentina, que son uno de los países o uno de los principales proveedores a nivel mundial de litio, un recurso, un mineral que en esos tiempos se utiliza para celulares, baterías, para los autos eléctricos que hoy se construyen, se fabrican de manera más masiva. Y nosotros tenemos litio. Hace muchos años hemos descubierto litio aquí en el Perú, en el sur peruano. Y es un recurso no aprovechado. Tenemos minería, pero que no es aprovechada. Solamente exportamos materia prima.
Tenemos otros recursos que bien has mencionado que podría convertirnos en una gran potencia económica a nivel global. Sin embargo, ¿por qué eso no se hace realidad? ¿Qué crees tú que pasa en el proceso que mientras que vemos que otros países utilizan los recursos que tienen a su favor y salen adelante, nosotros no lo podemos hacer? ¿Por qué está pasando esto? Porque nuestra forma de pensar no es la mejor forma de pensar para hacer política. No puede haber triunfo si no hay una comunión de ideas positivas en defensa de los bienes nacionales, de los recursos naturales que tenemos. Da pena que este país, con 33 millones de habitantes, siendo uno de los países más ricos de América Latina, tenga 9 millones de personas que no tienen trabajo o que se la cachuelean para sobrevivir. No hay derecho. Yo pienso que desde que se hizo esta nueva Constitución, no medimos, me siento también culpable, no sabía que esto iba a llevar al Perú a la más grande corrupción de la historia republicana. Antes había corrupción y no podemos decir que en política no la hay. En todos los países del mundo hay corrupción. Pero ahora el Perú es el país más entregado a los intereses internacionales en colusión con intereses peruanos, porque aquí no hay un sentimiento como tienen los argentinos o como tienen los uruguayos o como tienen los bolivianos o los mexicanos. Nosotros, y me meto dentro de hablar en plural porque si no van a decir que estoy ofendiendo a la gente, nosotros no tenemos una conciencia de patria. Hemos perdido el concepto de patria. Yo lo veo en los jóvenes. Los jóvenes, por ejemplo, un caso puntual. Dicen que estamos pobres, pero vino Bad Bunny y llenó el Estadio Nacional con entradas de 600 soles. O sea, este país es contradictorio. Estamos mal, no hay que comer, pero se llena el estadio para ver a Bad Bunny. Entonces uno dice, ¿qué está ocurriendo acá en el Perú? ¿De dónde sale la plata? ¿Cómo es posible que la construcción, todos los días veamos edificios de 30 pisos en los barrios populares? ¿De dónde sale la plata? ¿Nos hemos preguntado de dónde sale la plata? Hay que hacerse algunas preguntas básicas. Un país supuestamente saqueado, un país supuestamente mal gobernado, tiene este desarrollo increíble, porque la gente no abandona, la gente tiene 5 trabajos, 3 trabajos, se la busca para sobrevivir. Nosotros somos un país con grandes posibilidades. Lo que pasa es que tenemos que cambiar la pelota cuadrada por la pelota redonda, nada más. Claro, o cambiar las políticas, claro, Ricardo, o cambiar las políticas públicas. Por ejemplo, ¿cómo podemos entendernos que tenemos un gran potencial agrícola y nuestro país no ha sido capaz, o el Perú, en la intención de compra de urea, no ha sido capaz de comprar siquiera 1 kilo? Y hasta el momento no se logra. ¿Cómo es posible que tengamos tantos recursos que no hemos sido capaces de prever el tema de las sequías con tanta innovación, tanto avance, tantas instituciones que prevén los escenarios climatológicos y en estos momentos en varias regiones de la sierra o de la costa los ganados están muriendo porque no hay forraje, no hay pasto y esto afecta a la economía familiar? ¿Cómo es posible que tengamos tantos recursos mineros y los mineros o las comunidades mineras están enfrascadas en problemas, en peleas con esas empresas y con el Estado por incumplimientos a acuerdos que terminan suscribiéndose y que luego son letra muerta? Ese es el escenario también que promueve esta clase política que tenemos y que nos empuja a ese contexto bastante crítico. Sí, no, muy bueno tu análisis, pero hay que preguntarse quién eligió lo que tenemos, quién ha elegido 7 presidentes ya involucrados en corrupción. ¿Quién los ha elegido? Nos hemos olvidado que el señor Sagasti gobernó 8 meses este país
y se fue por la puerta grande y nadie lo investigó a Sagasti. Nadie se ha preguntado qué hizo Sagasti en esos 8 meses. Quiere decir que ha habido colusión en el delito con el gobierno que gobernó 8 meses y que pasó de Vizcarra a Sagasti con un Merino en el intermedio, que 2 años el país se terminó de corromper totalmente. Entonces no es el problema el problema es creado por nosotros, porque a mayor cantidad de problemas, más saqueo y más robo en el país. Miren, nosotros hablamos siempre de los efectos, pero no de las causas. Las causas no las queremos tocar. Nadie habla de las causas. Aquí se habla de quién es el más corrupto, de que este no sirve, de que ya este lo vamos a calificar, le vamos a poner una nota. ¿Por qué? Porque no es conocido, porque no es de la argolla. Acá queremos que vuelvan los mismos de antes, que ya fracasaron. Acá se necesita sangre nueva, una nueva política de hacer un país, y el día que entendamos eso, ojalá en las próximas elecciones ocurra, vamos a tener un país potencia, cuando venga un gobierno que realmente ame a su patria, quiera a los suyos, proteja a sus niños, eduque, construya escuelas, construya postas médicas, construya un plan de salud integral para todos los peruanos y dejarnos de estar peleándonos cuando todo el mundo sabe que el agro ha sido destruido. ¿Por qué? Porque las importaciones han traído papa de Holanda cuando tenemos papa acá y nos sobra. Pero hay que pelearnos entre los importadores y exportadores, y ese es un desastre que viene ocurriendo hace mucho tiempo. El Perú es tan rico, pero está empobrecido. Así es. Y el empobrecimiento es culpa nuestra. Bien. Yo me siento que he peleado mucho por mi patria, he peleado mucho por mi país, pero la corrupción está enquistada en todos los estamentos del Estado, de la vida social, y se ha naturalizado la corrupción. El que no es corrupto hoy día no juegue en esta cancha con pelota cuadrada. Lo que hay que cambiar no es el fútbol, hay que cambiar de pelota. Porque aquí hablamos siempre de que por qué no ganamos, por qué nos va mal, por qué nunca salimos del estado de pobreza, pero nunca vamos a las causas, sino a los efectos. Bien, Ricardo, muchas gracias por la comunicación, que tengas buen domingo. ¿Por qué te enfermaste? Es una pregunta que hay que hacerse todos los días. Claro que sí. Ricardo, muchas gracias. Muy buenos días y muchas gracias. Buenos días, ha sido un placer conversar como siempre contigo. Ricardo Belmont ha estado con nosotros en la comunicación. Felicitaciones, es un gran canal, ¿no? Muchas gracias. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en Política y Poder por Vez Cable Televisión.